bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo crear una máquina virtual en VMware. La finalidad de este tutorial es crear una máquina base para poder instalar varios tipos de sistemas operativos y poder generar un ambiente de pruebas o un entorno de trabajo personal. VMware es el nombre de una empresa que se dedica a crear herramientas que permiten virtualizar el hardware de las computadoras, o si nos vamos a un ambiente más empresarial estaremos hablando de virtualizar la infraestructura física de un ambiente de cómputo, ya que VMware está creciendo en cuanto al equipamiento que se puede virtualizar. Pues ya comenzando, lo primero que veremos es cómo descargar e instalar la herramienta de VMware Player. Entonces, para hacerlo, pues nos vamos a ir a Google. En Google le vamos a poner VMware Download. Le damos Enter. De los links que nos aparecen, nos vamos a ir a la opción que dice Download VMware Workstation Player. Hay una opción que dice VMware Workstation Pro, pero esa es de paga. La que nosotros vamos a utilizar es una herramienta que es pues free. Como pueden ver aquí dice Download VMware Workstation Player for free. Entonces bueno, le damos clic a este link. Nos aparece la página de VMware. Y aquí tenemos la opción para, bueno, aquí nos dice que podemos descargar lo que es VMware Workstation Player. Buscamos el botón de Download. Vamos a poderlo descargar en dos sabores, ya sea para Windows o para Linux. Entonces en nuestro caso vamos a estar trabajando sobre Windows y le vamos a decir Download Now. Como pueden ver, no nos solicita nada, no nos pide un correo, no nos pide que generemos una cuenta o algo. Es demasiado simple, digamos, la parte de la descarga. Ok, aquí ya terminó de descargarse. Nos vamos a ir a donde dice mostrar todo. Vamos a decirle que nos muestre la carpeta donde se descargó. Y aquí tenemos la herramienta de VMware Player. Vamos a dar doble clic. Nos aparece la pantalla de control de cuentas de usuario. Le decimos que sí nos permite hacer la instalación. Comienza la instalación, preparando aquí, como pueden ver, dice preparando la instalación de VMware Player. Voy a cerrar el navegador y voy a cerrar el browser. Nos aparece lo que es el wizard de instalación, que básicamente es un next. Entonces le vamos a dar aquí next. Aceptamos los términos del acuerdo de licencia. Aquí nos dice que si queremos agregar las herramientas de Workstation en nuestro pad de Windows, lo vamos a dejar que sí. Ahora sí que en esta pantalla vamos a tomar todo por default. Le damos next. Nos pregunta si queremos que se haga una verificación de actualizaciones del producto en el inicio. Le vamos a quitar ese check. Y también nos pregunta si nos queremos unir a al programa de mejora de experiencia de clientes de VMware. Le vamos también a quitarlo. Le damos next. Aquí nos pregunta si queremos que se que generen unos accesos directos en nuestra escritorio. Eso sí lo vamos a dejar. Le damos next. Y por último ya le damos install. Y bueno, en lo que se está instalando vamos a comentar que VMware pues básicamente es un virtualizador por software que nos permite simular la ejecución de varios computadores dentro de un mismo hardware de manera simultánea, permitiéndonos así el mayor aprovechamiento de los recursos que tengamos. No obstante, y al ser una capa intermedia entre el sistema físico y el sistema operativo que funciona en el hardware emulado, la velocidad de ejecución que vamos a obtener es un poco menor, pero en la mayoría de los casos es suficiente para usarse tanto en entornos de producción como en nuestro caso, que pues es un entorno personal, ¿no? Y esto obviamente nos va a permitir tener corriendo de forma simultánea varios sistemas operativos si es que así lo requiriéramos. Entonces, como vamos a ver en este curso, en este tutorial, básicamente lo que ahorita voy a hacer es mostrarles cómo crear una máquina base
En esta máquina base la vamos a dejar preparada para que en otros videos posteriores les muestre cómo, por ejemplo, instalar Windows, instalar Linux, cómo estar haciendo pruebas, que de repente, por ejemplo, muchas veces tenemos el problema de que necesitamos hacer una configuración en nuestra máquina personal, pero muchas veces no tenemos bien la certeza de qué configuraciones mover o cómo hacer la configuración de algo en específico, y resulta que nos equivocamos y de repente la máquina comienza a comportarse de una forma extraña porque no hicimos la configuración de forma correcta. Entonces, con estas máquinas nosotros podemos hacer configuraciones sin tener miedo a que se nos desconfigure la máquina principal. Aquí podemos probar, y una vez que tengamos la certeza de dónde tenemos que hacer las configuraciones, pues ya podemos pasar a hacerlo en nuestro equipo físico. Bueno, aquí ya terminó la instalación. Nos dice que se completó el wizard de instalación. Nos dice que presionemos el botón de licencia si deseamos ingresar una licencia, pero pues obviamente pues no vamos a usar una licencia, vamos a utilizar esta herramienta que nos ofrece VMware en su forma free, o en su forma sin pago. Le vamos a dar finish. Y como pueden ver, pues aquí ya se generó un icono en en nuestro escritorio. Ok, entonces a continuación lo que vamos a hacer es que le vamos a dar doble clic al icono de VMware Player para que se abra. Nos pregunta que si queremos utilizar VMware Workstation Player 16 para uso libre y obviamente para uso no comercial, o si queremos ingresar una licencia para uso comercial. Vamos a tener algunas pequeñas limitaciones, pero no van a ser tantas como para no permitirnos trabajar con las herramientas que vamos a necesitar y que les voy a estar mostrando conforme se vaya desarrollando el video. Le vamos a dar continuar. Bueno, nos aparece agradecimientos por haber instalado, etcétera, y aquí una pequeña introducción. Es uno de los software más avanzados de virtualización, y de hecho pues creo que sí. He tenido oportunidad de trabajar con otros softwares y la verdad no sé si fue porque comencé a trabajar primero con VMware y después he trabajado con otros. Sí les he encontrado algunas limitaciones o algunas características que no me terminan de convencer. He intentado usar VirtualBox o el KVM de Linux, pero al final termino siempre regresando a VMware porque siempre encuentro alguna característica que en los otros sistemas aún no las tienen, o no sé. Igual, como les comento, es a gusto personal. Hay a lo mejor personas a las que les guste más lo que es VirtualBox, o les guste más el KVM de Linux, o el desktop, Virtual Desktop, no recuerdo bien cómo se llama la herramienta de Microsoft. Entonces pues ya es cuestión de gustos. En este caso pues a mí la que me acomoda es la de VMware. Bueno, entonces para continuar con nuestro video vamos a utilizar la opción que nos dice crear una nueva máquina virtual. Le damos clic y aquí vamos a tener algunas opciones que se las voy a definir a continuación. La primera de ellas nos dice instalar desde un disco de instalación. No vamos a usar esta porque pues tendríamos que estar quemando tendríamos que tener los discos de instalación de los sistemas operativos con los que vamos a trabajar, y no es el caso. Nosotros vamos a trabajar con archivos ISO, que viene siendo la segunda opción. Entonces en esta opción nosotros podemos definir imágenes ISO, que son las que se van a estar utilizando para hacer la instalación de los sistemas operativos. Pero como yo les comento, o como dice el título de este video, nosotros vamos a crear una máquina base para que nosotros podamos hacer la instalación de máquinas virtuales de forma posterior. Entonces esta es la opción que vamos a utilizar. Yo deseo instalar el sistema operativo posteriormente. Entonces la máquina virtual será creada con un disco en blanco, un disco duro en blanco. Le damos next.
Y aquí nosotros podemos definir, podemos predefinir el sistema operativo con el cual nosotros vamos a hacer la instalación de forma posterior. Aquí podemos predefinir un sistema operativo. Como podemos ver, aparece Windows, nos aparece sistemas Windows, Microsoft Windows, y dentro de Microsoft Windows tenemos varias versiones y nosotros podemos elegir la versión que nosotros vayamos a instalar. En este caso, que va a ser una máquina base, yo puedo dejar Windows 10 o puedo dejar Linux o puedo dejar Other. Esto porque posteriormente, ya cuando esté haciendo la instalación ya definitiva del sistema operativo, yo la puedo cambiar. En este caso puedo poner ahorita Microsoft Windows, pero ya cuando quiera hacer la instalación definitiva, pues igual hay un menú donde igual lo mismo. Le cambio el tipo de Linux que voy a instalar, selecciono el que más se parezca y pues hago la instalación, ¿no? Entonces, como mi próximo video o nuestro próximo video va a ser la instalación de Windows 10 sobre una máquina virtual, pues en este caso ahorita le voy a dejar Windows 10. Le damos Next. Nos pregunta el nombre de la máquina virtual que vamos a crear. En este caso yo le voy a poner aquí como W10 para indicar que es Windows 10 y un nombre descriptivo que es pruebas. O sea, la máquina virtual sería Windows 10 pruebas. Igual si yo no sé, quisiera para hacer pruebas de bases de datos como MySQL o Oracle, pues no sé, le pondría Windows 10 Oracle o Windows 10 es MySQL o etcétera. La localización, bueno, aquí yo estaría definiendo o voy a definir el lugar donde se va a crear la máquina virtual. Entonces le voy a decir que se va a generar en la unidad F. Le voy a decir que me genere una nueva carpeta. Y esa nueva carpeta se va a llamar igual que el nombre de la máquina, Windows 10-test en plural. Y le damos crear la nueva carpeta. Bueno, ya está. Generé una de más, pero donde vamos a instalar es aquí. Aceptar. Le damos siguiente. De acuerdo a la selección que haga yo del sistema operativo, el sistema de VMware nos va a predefinir un tamaño que vendría siendo el tamaño recomendado para ese sistema operativo que nosotros elijamos. En este caso, para la máquina virtual de Windows 10 nos está sugiriendo un tamaño inicial de 60 GB, que sería como el tamaño mínimo sugerido para poder trabajar de forma adecuada con esta máquina virtual. En este caso, como tengo pensado, les digo, instalar otros sistemas operativos y sobre ellos hacer después una instalación de algunos programas, pues yo le voy a poner aquí 70 GB. Y tenemos aquí dos opciones, una que es almacenar este disco virtual en un archivo, o almacenar el disco virtual en varios archivos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí, si yo lo archivo en un archivo en un solo archivo, voy a tener un archivote, por decirlo así, de 70 GB. Y cuando quiera copiar la máquina virtual hacia otros equipos, pues obviamente la copia va a tardar bastante. Y muchas veces cuando se hace copias de archivos demasiado grandes entre máquinas Windows, esas copias de repente se atoran y dan mucha lata al momento de ser copiadas. Y para solucionar eso, pues yo lo podría también aquí decirle que en lugar de que sea un archivo de 70 GB, aquí que me genere ese disco virtual en varios archivos más pequeños, que normalmente son como de 512 megas o un giga, me parece. Y voy a tener la ventaja de que también igual al momento de yo querer almacenar este disco virtual, pues yo puedo utilizar unidades de almacenamiento de tipo, por ejemplo, FAT32, que tienen la limitación de que no se pueden crear archivos más grandes que de 4 GB, que es justamente el problema de si yo utilizara esta opción, que no me permitiría guardar o crear este disco virtual en una unidad de almacenamiento que tuviera esa limitación. En este caso yo lo voy a dejar así, 70 GB, porque normalmente yo no copio máquinas entre en red. En todo caso yo las bajo a un disco duro y de ahí las muevo. Voy a usar esta opción entonces. Le damos siguiente.
Aquí me da un resumen de lo que se va a crear. Si se dan cuenta, no he podido personalizar más que el tamaño del disco y cómo se va a crear. Y aquí hay una opción que dice personalizar hardware. Entonces le doy clic y aquí ya me permite definir otras características. Por ejemplo, ¿cuánta memoria le voy a asignar a esta máquina? Entonces aquí también lo mismo, la máquina virtual me va a dar lo máximo recomendado para, en base a las características físicas de mi máquina, me va a decir cuál es el tamaño máximo que yo puedo utilizar. En este caso me dice que el tamaño máximo que yo le puedo asignar es de 8 GB. Yo la voy a poner de 4 GB. Lo recomendado me dice que son 2, pero pues como es Windows 10, yo le voy a poner 4 GB. Es muy importante que al momento de estar creando las máquinas virtuales nosotros conozcamos los límites de nuestro hardware. Para conocer eso, pues yo me voy a administrador de tareas, me voy a la pestaña que dice rendimiento, y en esta pestaña yo voy a tener unas gráficas que me van a permitir conocer las características de mi máquina de una forma rápida. Por ejemplo, tengo una primera gráfica que me hace referencia a los CPUs. Yo tengo aquí dos vistas, una que es la de uso general, donde me aparece el promedio de uso del CPU de todos mis procesadores virtuales, y tengo otra vista que, como dice aquí, pues son procesadores lógicos. Entonces yo puedo ver que esta máquina con la que estoy trabajando, yo puedo utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CPUs. Y entonces me dice que mi máquina virtual tiene 2 cores, que está representado por 2 sockets. Y cada socket tiene 4 cores, por lo tanto yo tengo 8 procesadores virtuales. Entonces significa que para designar la cantidad de procesadores que le quiero asignar a mi máquina virtual, yo puedo tener hasta un máximo de 6, bueno, podrían ser 8, pero aquí ya yo estaría sobreaprovisionando mi máquina virtual. ¿Por qué? Porque ahorita yo ya estoy ocupando un porcentaje de procesamiento de mis procesadores. Entonces si yo lo pongo a 8, lo estaría igualando a la cantidad de procesadores físicos. Y entonces ya podría entrar yo en conflictos de sobreaprovisionamiento de recursos. Para evitar eso, lo máximo que yo podría asignar serían 6 procesadores. Le doy bueno, aquí. Entonces yo estaría ocupando 2, 4, 6 y estaría dejando 2 para el sistema operativo físico. Entonces siempre hay que tener en cuenta que hay que dejar una parte, no sé, aproximadamente un 20% para el sistema físico, o un 25%, y si se puede hasta un 30%. Todo dependerá de qué es lo que esté corriendo en nuestro equipo físico. Después viene la memoria. Aquí me dice que mi sistema tiene disponible, son 2.6 más 5.4, tiene 8 GB de RAM mi máquina. Entonces, de esos 8 GB, pues yo tengo aquí ya ocupados 2.6. Y entonces, aquí en la parte de memoria, pues me dice por eso mismo que el uso de memoria recomendado es de 2 GB, porque no tengo demasiada memoria, tengo 8 GB. Entonces el máximo yo le podría poner 8, pero si mi equipo tiene 8 GB, pues obviamente nuevamente caemos en el caso donde podemos sobreaprovisionar los recursos, y como dice aquí, pueden ocurrir swapeos de memoria si nos vamos más allá del tamaño de 6.5 GB. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar 4 GB. Yo podría ir a 6, pero entonces si me voy a 6 ya podría caer yo en un problema de sobreaprovisionamiento, porque serían los 6 GB virtuales más los 2 GB o los 2.6 GB que estoy ocupando, me estaría llevando mi máquina al 100% de uso de recursos, y eso en la práctica no es lo correcto. Normalmente un equipo siempre debe de estar dentro del rango de 80% de ocupación en general. Siempre que nos vamos arriba del 80%, las máquinas comienzan a sufrir porque comienzan a tener cuellos de botella. Y entonces es cuando las máquinas se comienzan a alentar y pueden llegar incluso a frisearse y caerse. Entonces hay que tratar de nunca ir más allá del 80%.
Después de aquí, ¿qué más tenemos? Bueno, el disco, aquí lo que vamos a ver es la cantidad de disco que puedo ocupar. Yo tengo dos discos, tengo un disco de 60 GB y tengo otro disco de 80 GB. Yo le estoy, como pudieron ver en uno de los pasos anteriores, yo le definí 70 GB. Entonces es lo que le voy a poner. Aquí el problema de utilizar aquí aparece el disco, memoria, procesadores, DVD, network, USB, todavía no aparece el disco. A ver, vamos a darle, aquí ya definimos la cantidad de memoria, la cantidad de procesadores, le damos close y no veo sí, aquí está el disco, 70 GB. Le vamos a dar finalizar. Bueno, aquí no vi una opción. Como pueden ver, la generó demasiado rápido. ¿Por qué? Porque no pude ver una opción que es debido a la característica de que es free. Vamos a buscar otra vez el disco. Lo vamos a retirar. Lo vamos a volver a agregar. Vamos aquí a seleccionar el tipo de hardware que queremos agregar. Va a ser un disco, otra vez el disco duro. Nos aparece NVMe. Esto es porque yo tengo una máquina con disco duro de SSD. Vamos a seleccionar SCSI, que es normalmente el más común que se configura en las máquinas virtuales. Le damos Next. Nuevamente aquí, bueno, en este caso es un menú que no me apareció en la otra forma porque estábamos usando como que digamos que el modo básico. Ahorita ya estoy en un modo más avanzado y me pregunta si quiero crear un nuevo disco virtual, si quiero utilizar un disco virtual existente o utilizar un disco físico. Entonces yo le voy a decir que quiero crear un nuevo disco virtual, el otro ya lo borré. Le damos siguiente. Nuevamente me aparece el tamaño de 60 y habíamos quedado que era de 70. Aquí ya me aparecen las opciones que no vi yo en el otro menú. Asignar todo el espacio ahora. Y tenemos nuevamente la pregunta que nos hacía hace rato. Almacenarlo todo en un solo archivo o almacenarlo en múltiples archivos. Yo, como les decía, lo voy a almacenar en un solo archivo. Aquí, ¿cuál es la ventaja de hacer el aprovisionamiento ahorita de hacer todo el disco? O si no lo pongo así, el sistema lo que va a hacer es va a crear el disco con un tamaño mínimo y conforme lo vayamos usando va a ir creciendo. Yo en lo personal prefiero utilizar la opción de asignar todo el disco. Se tarda más en crear la máquina, pero me evito el tema de estar administrando el tamaño de mi disco duro, porque luego yo sí genero varias máquinas virtuales para estar haciendo pruebas. Y el hecho de que yo tengo discos de, por ejemplo, 500 GB o de 1 tera y meto varias máquinas virtuales y comienzo a trabajar con ellas, si de repente una de ellas comienza a crecer más y comienzo, ¿cómo se lo explico? Si yo no asigno el tamaño, puedo crear muchas máquinas y sobreaprovisionar el uso del disco duro. Y por ejemplo, crear 10 máquinas de 70 GB, por ejemplo. Y mi disco duro es de 500 GB. Entonces, ya cuando las esté usando, conforme vaya trabajando en ellas, van a ir creciendo de acuerdo a la demanda de espacio que se vaya teniendo. Y en ese momento, y va a llegar un momento en el que las máquinas van a demandar ese espacio que yo provisioné mejor dicho, y van a superar el tamaño físico del disco. Y entonces voy a tener un problema porque la máquina al momento de reclamar más espacio y no encontrarlo se va a caer. Y yo, para resolver ese problema, lo que tengo que hacer es asignarle más espacio a esa máquina para poderla levantar. Mientras no le asigne ese espacio, no la voy a poder levantar. Y entonces, ¿qué va a pasar?
que voy a tener que buscar qué máquina borrar o qué máquina mover hacia otro disco, y entro en problemas de administración. Y como eso lo tendría yo que llevar a través de un archivo de control, un archivo de Excel, por ejemplo, en este caso que es un ambiente free, pues no quiero hacer esa tarea, esas tareas. Obviamente VMware tiene forma de monitorear esto, pero estamos hablando ya de productos más avanzados, como lo que es un SX, que es otro producto que tiene VMware, donde ya se crean máquinas virtuales. Puedo hacer este tipo de aprovisionamiento, que se le llama aprovisionamiento TIN, en donde el disco duro virtual ocupará un tamaño pequeño e irá incrementándose conforme lo vaya requiriendo la máquina virtual, como les decía anteriormente. Entonces, en ese aprovisionamiento TIN, pues esas herramientas, como ya son más avanzadas, tienen gráficas que me dicen cuántas máquinas he creado, cuántos CPUs cuántos vCPUs estoy utilizando, que estamos hablando de CPUs virtuales, cuánta VRAM estoy asignando a las máquinas y cuánto espacio estoy asignando también a las máquinas. Del espacio físico que tengo, cuánto espacio he asignado y cuánto espacio he ocupado, y obviamente ahí ya aparecen gráficas que me ahorran la tarea de estar administrando de forma manual esto que les estoy comentando. Ok, entonces bueno, aquí les decía que voy a hacer la asignación del disco de todo el espacio ahora. Le voy a dar next, me aparece el nombre que le va a asignar al disco, le damos finish y en este momento comienza a crearse el disco. Se va a tardar, como es un disco de estado sólido, no va a tardar mucho. De todas maneras, no sé, se va a tardar como 3-4 minutos. Ahorita voy a adelantar el video y vamos a continuar en donde está trabajando. Antes de continuar, quiero que vean, bueno, no me deja moverle aquí. Quiero que vean cómo la gráfica creció en el uso del disco. Ahorita está en 97%. Entonces, conforme se está ahorita aquí trabajando la máquina virtual, se está incrementando el uso del disco. Entonces, ¿qué me permite ver esta gráfica o qué nos permite ver estas gráficas a nivel de sistema operativo? Que, por ejemplo, la memoria también creció, el uso ahorita que estoy creando el disco, porque también se está aquí ocupando un proceso que demanda memoria, y en CPU está pasando algo similar. No están creciendo todos los gráficos, están creciendo algunos y son picos, es decir, al momento que se lanza una tarea hay un pico que posteriormente se va convirtiendo en un valle. En este caso, por ejemplo, la memoria, vean, ya desapareció ese pico, pero se mantuvo en la parte de arriba. Se convirtió en un valle, pero en la parte de arriba. Y entonces el uso que yo tenía de 2.6 GB, ahorita, bueno, me está marcando 2.5. No creció, entonces sí se convirtió en un valle y se está manteniendo estable. Pensé que había crecido, entonces tuve una falsa percepción. El disco, vean cómo sí se está manteniendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí cualquier cosa que yo esté trabajando en mi máquina de forma física y quiera yo hacer escrituras o lecturas al disco, se van a ver impactadas por las actividades que se estén haciendo en la máquina virtual. Entonces, como pueden ver, pues el uso de los recursos sí es un uso compartido real. Y entonces, pues obviamente tenemos que cuidar que no haya ese sobreaprovisionamiento que yo les mencionaba, porque si no, pues todo se nos va a alentar. Se nos van a alentar las máquinas físicas y se nos van a alentar las máquinas virtuales. Ahorita en este momento, pues sí, está demandando todo el recurso la creación del disco. Y nuevamente regresamos a la otra herramienta que les mencionaba, lo que es el SX, y a través de una herramienta que se llama vSphere y otras herramientas más que permiten controlar algo que se llama como throttling, bueno, en inglés lo mencionan como throttling, que básicamente es controlar la cantidad de recursos que se le asigna a una máquina. Es decir,
Si yo tuviera esas herramientas, yo le podría decir al sistema que esta máquina, al momento de crear el disco, no me esté tomando casi el 100% de los recursos de la máquina física, sino que por mucho tomara el 50%. Y entonces nunca estaría subiendo aquí del 50%. Y en mi máquina física, si yo necesitara hacer tareas que necesitan escribir o necesitan leer, no tendría yo problemas de cuello de disco, porque yo estaría controlando a través del software de virtualización la cantidad de recursos máxima que puede ocupar una máquina virtual. En este caso, esa es una de las limitaciones que tenemos en este software, que es libre. No podemos controlar la cantidad de recursos que toma la máquina en el momento de que comienza una tarea. Y obviamente, como van a ser pues máquinas para cuestiones de uso personal, pues a lo mejor tenemos picos, pero pues en este caso sí es un pico sostenido que, como les digo, va a durar unos 4 o 5 minutos y después de ahí ya va a bajar. Si yo no levanto tareas que estén haciendo uso sostenido, pues no voy a tener problemas en el uso de mis máquinas virtuales y mis máquinas físicas. Y bueno, creo que este video se me está alargando, pero me parece necesario comentar lo que les estoy diciendo. Otra cosa que me parece importante comentarles es ver cómo separar los discos. Vean que tengo yo dos discos, el disco de sistema y el disco de datos, por llamarlo de alguna manera. Vean que el disco de sistema está tranquilito, no está impactándose por el uso del disco de datos. Entonces también eso es algo importante al momento de manejar máquinas virtuales. Si yo puedo conectar vía USB discos externos o unidades USB que tengan la capacidad suficiente y la velocidad suficiente, porque también hay unidades USB lentas y unidades USB rápidas, pues yo voy a poder separar la demanda de recursos de tal forma que si varias máquinas virtuales están escribiendo y leyendo al mismo tiempo, pues mientras, si yo genero tengo 3 o 4 discos y en cada uno de ellos instalo una máquina virtual distinta, pues obviamente voy a separar el uso de recursos, con lo cual voy a minimizar la contención de recursos. Y aquí está pues el claro ejemplo a través de este gráfico. Yo tengo en esta máquina dos discos. Tengo en esta máquina dos discos, el disco de sistema y el disco de datos, y vean como el que está impactado ahorita es el disco de datos y el disco de sistema está tranquilito, con lo cual aquí la máquina pues no se me debería de estar atontando en cuanto a cuestiones de lectura y o escritura. Vean cómo está, pues no está tan, a pesar de que el disco está al 100, pues la máquina sigue respondiendo, digamos que de forma normal. Vean cómo ahorita que hice algunas lecturas en el sistema, aquí se vieron inmediatamente en las gráficas. Dejé de abrir aplicaciones y bajó el uso de memoria. Si yo comienzo a abrir aplicaciones, el Edge se alentó, no está abriendo. Ahí va. Ya comenzó a incrementarse el uso de memoria. Y entonces, cuando yo ya tenga encendida la máquina virtual con
una máquina ya funcionando, pues obviamente este uso de memoria se va a ir subiendo hasta llegar casi al 100%. Y el límite va a ser el límite que yo haya fijado aquí. Entonces aquí ya la máquina ya se creó, le damos OK. Voy a cerrar todo lo que abrí. Y también voy a cerrar esta gráfica. Entonces yo aquí ya tengo creada mi primer máquina virtual. En esta parte se estarían apilando todo lo que vendrían siendo las máquinas virtuales que yo tenga creadas en este equipo. La voy a encender y bueno, obviamente no va a iniciar nada porque está vacía la máquina. Nos aparece un mensaje de actualización de software. El siguiente software está disponible para bajarse o para descargarse. VMware Tools por Windows Vista and Leather y posteriores. Bueno, aquí es para lo que viene siendo el uso de las VMware Tools, que es un complemento que se utiliza para mejorar el performance del uso de las máquinas virtuales de forma más específica, porque una vez que nosotros hemos terminado de instalar el sistema operativo que hemos elegido, todavía tenemos que hacer la instalación de esta parte que se llama VMware Tools, que son ya como herramientas más personalizadas hacia el sistema operativo que hemos elegido. En este caso le voy a decir que lo haga después, todavía no lo voy a bajar porque no está terminado de instalar. Aquí vean que VMware está tratando de iniciar. En esta parte es el equivalente al BIOS de las máquinas. Está intentando iniciar desde una unidad EFI, VMware Virtual SCSI, desde el disco duro. Está tratando de buscar el sistema operativo o un disco de instalación, no lo tiene. No encontró desde las opciones de boteo nada con la cual iniciar el sistema operativo. Y nos está entrando al equivalente a un BIOS básico, que en este caso es común, que es el Boot Manager. En este caso, bueno, no tengo nada, simplemente no he configurado nada, la voy a apagar. Simplemente nada más era para mostrarles que iniciaba la máquina. Ya en los videos posteriores pues veremos cómo manejar esto. Aquí voy a apagarla. Y les voy a mostrar entonces, por ejemplo, que ya tengo creada la máquina virtual y está basada en archivos. Aquí está el directorio donde generé la máquina virtual. Estos son los archivos de la máquina virtual. Podemos ver, aquí está el disco, 73.400 gigas, más todo esto pues ya me da el tamaño de aproximado de 75 de 70 gigas. Bueno, yo le pedí 70, aquí son 73, está un poquito arriba, pero pues tiene que ver con las cuestiones de cómo se calculan los tamaños. Y bueno, esto es el disco duro. Estos son algunos archivos para manejar el manejo de lo que es la RAM. Y por ejemplo, ustedes ven que yo lancé la máquina virtual desde este wizard o desde esta ventana. También la podemos lanzar directamente desde los directorios. Hay un archivo que dice archivo de configuración. VMware Virtual Machine Configuration. Entonces si yo le doy doble clic a este archivo, se lanza la máquina. Pero pues va a pasar lo de hace rato, que no tengo instalado nada. Entonces nuevamente la voy a volver a apagar.
Ahora sí les voy a mostrar. Les decía que esta va a ser mi máquina base. Ahorita estoy ocupando un disco de 70 GB, pero lo voy a poner un disco más grande para que después vean. A esto yo la voy a renombrar por fuera, porque también se puede renombrar adentro de la máquina virtual. Le voy a poner VM base. Entonces yo esto lo puedo copiar, editar, le puedo decir copiar y le digo pegar. Obviamente aquí ahorita no puedo porque no tengo el espacio suficiente. Y una vez que está copiada, bueno, aquí me dice que no la puedo encontrar porque le cambié el nombre, le cambié la ruta, perdón. Entonces la eliminamos y ahora le decimos aquí abrir una máquina virtual. Nos vamos al lugar donde está la máquina virtual. Por default reconoce el archivo de configuración. Le damos a abrir, se vuelve a agregar a nuestro listado. Y con esto ya estaríamos teniendo lista la máquina para poder instalar Windows 10 y hacer las configuraciones que nosotros consideremos necesarias para tenerlas como nuestra máquina base, y a partir de ahí poder hacer pruebas y tener un punto de retorno con el cual poder comenzar a trabajar cada vez que necesitemos hacer pruebas. Entonces la idea es tener una máquina que podamos clonar, tener una máquina con una configuración inicial que no tengamos que estarla instalando a cada rato, sino que nosotros podamos estamos clonando la máquina y hacer los cambios que necesitemos. Si funcionan los dejamos, si no funcionan podemos borrar esa máquina y podemos volver a clonar esta máquina base y volver a comenzar. Y bueno, en el siguiente video vamos a hacer la instalación de Windows 10 y les voy a mostrar cómo hacer los clones para poder trabajar. Entonces espero que les haya gustado el video. Denle like si les agradó el tutorial y nos estamos viendo hasta el próximo video. Hasta luego.